Tierra y agua, origen de civilizaciones. Elementos naturales que, moldeados durante siglos, han dado forma a la cultura, la historia y el arte. El palacio o casa señorial de Geldo es uno de los ejemplos de arquitectura civil medieval más interesantes de la región. Tipológicamente, se trata de un edificio muy complejo, cuyos orígenes se remontan a época islámica. Las primeras referencias escritas que tenemos sobre la actual Geldo aparecen en el Llibre del Repartiment, cuando Jaume I dona a García Pérez d'Ossa una torre llamada Celda, casas y 10 llugades o jovades. García Petri d'Ossa, turrim que vocatur Celda, que est in termino de Sogorbio, cum decem jovatis eidim contigis. La torre donada por Jaume I es de planta cuadrada y 3 alturas, ejecutada con sillares aparejados, y parece que se trataba en origen de una torre rápita o rábida. Las rápitas podían ser fortificaciones destinadas a la vigilancia de espacios de frontera y a veces tenían adosadas mezquitas o defensas. En el caso de Geldo, la actual pared sur del palacio pudo haber sido parte de una construcción defensiva. Las rápitas también se utilizaron para difundir el Islam, por lo que su torre sería un minarete, como albergue de viajeros o refugio de místicos dedicados a la oración o el estudio. La torre y la mezquita se consideran el origen del actual Palacio Duques de Medinaceli, construcción que evolucionará tras la conquista cristiana. Saltamos un siglo hasta volver a tener documentación escrita, ya que en 1404 el palacio pasa a ser propiedad de la familia Valterra y en 1416 fue vendido a Bernat Tomàs Sorell, primer señor de Geldo, siendo un bien que permanecería en la familia Sorell durante varias generaciones. El edificio empieza a expandirse por su cara sur, con muros de mampostería sobre los que arrancan los muros de tapia de 65 centímetros de espesor y entre 85 y 90 centímetros de altura. En el caso de Geldo, el tipo de tapia es calcostrada. Esta técnica presenta un revestimiento exterior con una argamasa de cal, confiriendo una alta resistencia ante las inclemencias del tiempo y el paso de los siglos. El edificio se habilitó como residencia señorial, ampliando el espacio original, configurándose en torno a un patio abierto como todos los palacios góticos del Reino de Valencia. Se construyeron ventanas góticas de yeso y se decoró el patio con arcos cuyas ménsulas del mismo material contienen motivos vegetales que recuerdan a las impostas de la portada de la iglesia de la Cartuja de Vall de Crist. En los capiteles se puede observar el escudo de los duques en relieve. Las ventanas góticas en piedra de la fachada parecen ser posteriores, aprovechando los huecos preexistentes. En 1453
se realizan obras que buscan un acercamiento a la imagen de los palacios coetáneos valencianos. Posteriormente, con Bernat Sorell y su esposa Elionor de Cruïlles, duplicaron la superficie del palacio, ocupando la totalidad de la planta que ha llegado hasta nuestros días. Esta ampliación se realiza con tapia, pero con una técnica más asentada y evolucionada, con ladrillos colocados a testa. Como en la creación de una vasija que toma forma, elevándose entre las manos del artesano, la antigua Axeldo empieza a configurarse como un pequeño núcleo de población. En 1495, la familia Sorell vende Geldo al infante don Enrique de Aragón y Pimentel, conocido como el Infante Fortuna, 10º señor de Segorbe. En esta época se ejecuta la renovación de las salas del sur, destacando las portadas de yeso y la simulación de sillares en su perímetro. Aparecen despieces fingidos de sillería en las escaleras, galerías del patio y en las bóvedas de los entresuelos. Antiguamente, existían en la comarca pequeñas explotaciones dedicadas a la producción artesanal del yeso. Este mineral fue el protagonista en la arquitectura tardogótica valenciana. El esplendor del edificio llega a su punto máximo, como el artesano cuando finaliza su obra, tras muchas jornadas de trabajo. En el Palacio Duques de Medinaceli se emplearon gran cantidad de vasos cerámicos a lo largo de las diferentes fases constructivas. Esta técnica permitía aligerar el peso de las bóvedas, creando espacios casi huecos y de poco peso. La historia y la arqueología tienen sus guiños. Lo que durante siglos fueron vasijas defectuosas destinadas al desecho o a ser parte de un encofrado, en la actualidad son piezas arqueológicas de interés, reflejando el pasado en sus decoraciones. Muestran cómo era la sociedad, la naturaleza, la religión y el arte. Die 14º mensis Augusti. En 1611, don Enrique Folc de Cardona otorgó la Carta Puebla de Geldo a Alfonso Yáñez, punto de partida de un nuevo orden social, posiblemente alterado por la expulsión de los moriscos, que provocó la pérdida de un 30% de la población. Pese a que Geldo, desde el siglo XV o antes, ya tenía una cierta estructura urbana y social en torno al palacio, dotada de casas, horno y molino, tras la expulsión de los moriscos, hubo que repoblar la zona. En 1675, las familias de Segorbe y Medinaceli se unen con el matrimonio de don Juan Francisco de la Cerda y Enríquez de Ribera con doña Catalina Antonio Folc Cardona y Aragón. El palacio seguía cambiando de propietarios, pero la importancia social del edificio quedaba significada en el hecho de que los obispos de Segorbe, cuando iban a tomar posesión de su sede, tenían por costumbre pernoctar la noche de antes en el palacio. A finales del siglo XIX, el obispo Massanet fue el último en cumplir con esta tradición. Podemos ver en el Anuario de Castellón de 1925 cómo Geldo es una población de 844 habitantes que utiliza el palacio como casa consistorial.
Posteriormente tuvo diferentes funciones sociales, degradándose con el tiempo y el desuso hasta que se cerró definitivamente. Con más de 6 siglos, el Palacio Duques de Medinaceli recupera su esplendor, rescatando su historia y espacio para dinamizar un edificio que nunca debió quedar en el olvido.